Bien, buenas tardes. Vamos a dar inicio con la siguiente clase. Vamos a hacer un pequeño recordatorio de lo que vimos en la clase anterior. Vimos lo que es la presentación de la demanda, que tiene un plazo de 30 días para presentarse ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Así también vimos el plazo que tiene la autoridad para dar contestación a la demanda, que es dentro de los 30 días siguientes al que se lo estén notificando, al que le estén emplazando la demanda de nulidad. Así también vimos lo que es la ampliación de la demanda y la contestación a la ampliación de la demanda, que ambas partes tienen un plazo de 10 días para ampliar la demanda. También vimos parte de lo que es la procedencia para la ampliación de la demanda. Eso lo vimos. Vimos los documentos que se deben de adjuntar a la demanda, cuáles son los requisitos que debe de contener la demanda. Y ahorita vamos a tocar un punto muy importante que considero que lo debemos de llevar como si fuera nuestra columna vertebral de todo lo que es el acto jurídico. En clases pasadas tocábamos el punto de los actos de las autoridades fiscales y habíamos mencionado que es la manifestación de la voluntad de la autoridad, en este caso del servidor público que está al frente de una dependencia. También comentábamos que los actos administrativos nacen a la vida jurídica con la presunción de ser válidos, nacen a la vida jurídica con la presunción de justicia, con la presunción de legalidad, con la presunción de legitimidad. Comentábamos también el artículo 68 y ahorita en relación con el artículo 42 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, ambos artículos, uno del Código Fiscal de la Federación y este de esta ley. Ambos coinciden y nos señalan que las resoluciones y los actos administrativos se presumirán legales. Es decir, la doctrina considera que las características del acto administrativo es esencialmente la presunción de validez y la ejecutoriedad. ¿Qué significa esto? Por presunción de validez, también llamada como presunción de legitimidad, presunción de justicia, presunción de legalidad, expresiones con las que se trata de significar que el acto administrativo se ha emitido con apego al derecho positivo, es decir, que el acto administrativo reúne las características y requisitos que la ley exige para que tenga validez. Asimismo quiere decir que la actividad administrativa ha sido emitida conforme a derecho, que su emisión responde a todas las prescripciones legales o se han respetado las normas que regulan la productividad de la actividad administrativa. Comentábamos anteriormente que el artículo 38 del Código Fiscal de la Federación señala cuáles son los requisitos que debe de contener el acto administrativo que emiten tanto las autoridades fiscales como las autoridades administrativas, dentro de los cuales señala que este debe constar por escrito, señalar lugar y fecha de emisión, estar fundado y motivado y ostentar la firma del funcionario competente. Es decir, aquí el artículo 38 señala que los requisitos del acto administrativo que se deben de notificar deberán contener por lo menos los siguientes requisitos, y son los que les acabo de mencionar. Es decir, si faltara algún requisito de este acto administrativo, prácticamente va a producir la nulidad del acto jurídico, va a producir consecuencias fatales en contra de la autoridad que emitió el acto, ya sea fiscal o ya sea administrativo, en favor del agraviado o del contribuyente. El otro requisito o la otra característica del acto administrativo es la ejecutoriedad del acto. Primero, cuando hablamos de ejecutoriedad, significa que la autoridad, tanto fiscal como administrativa, tiene competencia para hacer cumplir su acto jurídico sin necesidad de que intervenga un órgano jurisdiccional. La doctrina nos señala que la ejecutoriedad del acto puede interpretarse en dos sentidos. Primero, que es obligatorio o exigible y por tanto debe cumplirse. Y el segundo, que trae una fuerza especial, gracias a la cual la administración puede ejecutar
coactivamente el acto contra la oposición de los interesados, sin tener que contar con el concurso del órgano jurisdiccional, lo que yo les mencionaba. La ejecutividad del acto jurídico significa que la autoridad tiene la facultad de hacer cumplir su determinación. ¿Por qué? Porque está facultada para hacerlo cumplir. Ya que tocamos este punto, vamos a pasar al punto del cierre de la instrucción. El artículo 47 del Código de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo nos señala que el magistrado instructor, 5 días después de que haya concluido la sustanciación del juicio y o no existiera ninguna cuestión pendiente que impida su resolución, notificará a las partes que tiene un término de 5 días para formular alegatos de lo bien probado. ¿Qué significa esto? ¿Qué significa la sustanciación? En la sustanciación abarca presentación de la demanda, contestación de la demanda, ampliación de la demanda, contestación de la demanda, desahogo de pruebas. Y una vez que se ha desahogado todas las pruebas que se ofrecen para demostrar los agravios correspondientes, viene el plazo de cierre de instrucción. Una vez que se cierra la instrucción, el magistrado les indica o les notifica que cuentan con un plazo de 5 días posteriores para efectos de que ambas partes formulen sus alegatos correspondientes. ¿Qué significan los alegatos? Los alegatos no es más que sostener lo que cada parte ha dicho, sostener lo que cada parte va a aprobar con los medios idóneos para efectos de demostrar la legalidad o la ilegalidad de los actos. A esto se refieren los alegatos. Al vencerse el plazo de 5 días a que se refiere el párrafo anterior, con alegatos o sin ellos quedará cerrada la instrucción del juicio, sin necesidad de una declaración expresa, y a partir del día siguiente empezará a computarse los plazos previstos en el artículo 49 de esta ley. ¿Y cuál es el plazo? De 45 días para que el tribunal dicte sentencia. ¿Qué nos dice el 49? La sentencia se pronunciará por unanimidad o por mayoría de votos de los magistrados integrantes de la sala. ¿Cuándo estamos en un supuesto y cuándo estamos en el otro supuesto? La Sala Regional Pacífico, que se encuentra en la ciudad de Acapulco, está integrada por 3 magistrados. Cuando se dice que es por mayoría de votos, significa que los 3 magistrados estuvieron de acuerdo con la sentencia o resolución que se va a notificar. Cuando se habla por unanimidad de votos, significa que un magistrado estuvo en contra y 2 a favor. Sin embargo, cumplimos con los 2 sentidos, ya sea por mayoría o por unanimidad. ¿Cuándo va a empezar a correr el plazo? Dentro de los 45 días siguientes a aquel en que haya cerrado la instrucción en el juicio. Para este efecto, el magistrado instructor formulará el proyecto respectivo dentro de los 30 días siguientes al cierre de instrucción, para dictar resolución en los casos de sobreseimiento por alguna causa prevista en el artículo 9 de esta ley. No se tendrá necesidad de que hubiese cerrado la instrucción. Aquí lo que yo les mencionaba, una vez que se cierra la instrucción, la sala tiene un plazo de 45 días para dictar sentencia, ya sea por unanimidad o por mayoría de votos. Los sentidos de la sentencia los vamos a ver un poquito más adelante. Dice que las sentencias del tribunal se fundarán en derecho y resolverán sobre la pretensión del actor que se deduzca en su demanda en relación con una resolución impugnada, teniendo la facultad de invocar hechos notorios. Las sentencias que emite el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, como lo señala el artículo 50, se deben de fundar en derecho, ¿sí? No se puede fundar por mayoría de razón o por... Cuando se haga valer diversos causales de ilegalidad, la sentencia de la sala deberá examinar primero aquellos que puedan llevar a declarar la nulidad lisillana. Muchos contribuyentes o muchos agraviados, al formular su demanda, me ha tocado por experiencia analizar y ver que hay abogados que presentan su demanda y alegan como 50 o 100 agravios. Me ha tocado verlos. Como mencionábamos en clases anteriores, hay que formar agravios muy precisos, muy concretos, de tal manera que el juzgador
tenga pleno conocimiento de lo que se pretende solicitar o de lo que se pretende demostrar. Si en su demanda de nulidad hubo 50 agravios, como a manera de consejo, voy a poner en primer lugar el agravio que yo considere que es más importante, con el que yo puedo declarar la nulidad lisa y llana, y así sucesivamente, de mayor importancia a menor importancia. ¿Por qué les digo esto? Porque las demandas que tienen 50 agravios empiezan con el primero a vapor caliente, y al llegar al 50, que es el de mayor grado, pues ya lo leen, al ahí se va. Luego entonces yo considero que debe ser a la inversa, de mayor grado de efectividad al de menor grado. Aquí nos dice que el magistrado o la sala analizará primeramente los agravios que conlleven a declarar la nulidad lisa y llana del crédito fiscal. Si el magistrado o instructor analiza los 50 agravios, va a iniciar con el primero, y con el primero es más que suficiente para que se declare la nulidad lisa y llana del crédito o de la resolución que les está causando un agravio o un perjuicio. Basta con ese agravio para que se declare la nulidad y ya no se entre al estudio de los demás agravios. ¿Por qué? Porque al final de cuentas en nada va a variar el sentido de la resolución, el sentido de la sentencia, para nada. Entonces, por eso nos dice aquí: cuando se haga valer diversas causales de ilegalidad, la sentencia de la sala deberá examinar primero aquellos que puedan llevar a declarar la nulidad lisa y llana. En el caso de que la sentencia declare la nulidad de una resolución por la omisión de los requisitos formales exigidos por las leyes o por vicios de procedimiento, la misma deberá señalar en qué forma afectaron las defensas del particular y trascendieron al sentido de la resolución. Aquí les voy a poner un ejemplo. Viene la administración desconcentrada de auditoría e inicia facultades de comprobación a través de una visita domiciliaria. Obviamente los auditores acuden al domicilio fiscal para llevar a cabo el inicio del procedimiento. Van y buscan al representante legal o al contribuyente. Si el contribuyente o representante legal de la persona moral no se encuentran, dejará citatorio. Si en el citatorio omite señalar que es para el día, la espera para una determinada hora y el determinado día, pero que es para recibir la orden de visita, posiblemente lo veamos muy simple. Aquí nos dice que la sala deberá decir en qué forma afectaron las defensas del particular y trascendieron el sentido de la resolución. Si en el citatorio se omitió señalar que es para la entrega de la orden de visita, ese citatorio puede causar o puede afectar la defensa del particular y puede trascender el sentido de la resolución, porque el contribuyente o el representante legal no comparecieron al día de la cita, por X o Y. Se lleva a cabo la notificación de la orden de visita con un tercero que obviamente él nunca se enteró. Entonces sí afectan las defensas y trascienden el sentido de la resolución, porque él no va a poder dar contestación a lo que le van a exigir en el primer acto de aplicación, que es la notificación de la orden de visita. Ahí en esa orden de visita le van a requerir cierta información para que él pueda cumplir y le otorgan un plazo de 15 días para el cumplimiento de la misma. Como nunca se la notificaron a él de manera legal, pues obviamente no se enteró de ese acto. Como consecuencia sí afecta las defensas del particular y trasciende el sentido de la resolución. ¿Qué es lo que va a provocar con ello? Que el tribunal declare la nulidad lisa y llana del crédito fiscal. Artículo 51. Se declarará que una resolución administrativa es ilegal cuando se demuestre alguna de las siguientes causales. 1. Incompetencia del funcionario que la haya dictado, ordenado o tramitado el procedimiento del que deriva dicha resolución. Cuando hablamos de incompetencia, estamos hablando de la competencia de los funcionarios para emitir un acto administrativo. Aquí lo que vamos a demostrar nosotros, que el funcionario
que emitió el acto administrativo que dio origen a la resolución determinante del crédito es incompetente. ¿Cómo vamos a demostrar que un funcionario es incompetente para emitir determinado acto jurídico? Aquí debemos de analizar el tipo de facultades, las facultades que existen, y vamos a hablar de facultades regladas, vamos a hablar de facultades discrecionales, vamos a hablar de facultades delegadas y facultades indelegadas. ¿Qué debemos entender por facultades regladas? Una facultad reglada significa la autoridad deberá, eso es una facultad reglada, porque es un imperativo, no da margen a una opción. Debes de cumplir el acto administrativo tal y como la norma te lo está diciendo. No da margen a opciones, no da margen a que lo hagas de manera discrecional, porque es un imperativo. Cuando hablamos de facultades discrecionales, nos estamos refiriendo a aquellas que el funcionario tiene para elegir, tiene la opción de hacer o de no hacer, de cumplir o de no cumplir. A diferencia de la reglada, que esa lo tiene que hacer porque lo tiene que hacer, lo tiene que cumplir porque lo tiene que cumplir de una u otra forma. Facultades delegadas. Muchas de las veces las autoridades ejercen facultades mediante acuerdos que se publican en el Diario Oficial de la Federación, donde el superior jerárquico delega facultades al inferior jerárquico para que ésta ejerza facultades de comprobación, para que ésta ejerza actos administrativos tendientes a demostrar o a imponer algo. Y hablamos de facultades indelegadas. Muchas de las veces los funcionarios delegan facultades, pero delegan facultades que no están facultados para delegar. Entonces debemos analizar todo este tipo de facultades para demostrar en un momento determinado que el funcionario que emitió el acto administrativo es incompetente porque no cumplió con una de las facultades establecidas que los estoy mencionando en este momento. Esto, ¿cómo lo vamos a dar cuenta? ¿Cómo vamos a saber cuál es el funcionario competente para emitir el acto? ¿A dónde nos tendríamos que ir? ¿Qué debemos de analizar o de estudiar o de buscar las facultades que tiene cada funcionario? ¿Dónde las vamos a observar? ¿Dónde las vamos a encontrar? La Ley Orgánica de la Administración Pública Federal establece las facultades o cómo está constituida, cómo se lleva a cabo la Administración Pública Federal. Y nos dice que está compuesta por órganos centrales y desconcentrados o paraestatales. Así también nos está señalando en su artículo 14 y nos dice: al frente de cada secretaría habrá un secretario de Estado. Acuérdense que la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo es para llevar a cabo la sustanciación del procedimiento en contra de actos emitidos por autoridades fiscales y por autoridades administrativas. Luego entonces, la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal determina las secretarías de Estado que existen dentro de la Federación, los órganos desconcentrados que existen dentro de la Federación y los órganos paraestatales que existen dentro de la Federación. Entonces aquí nos está diciendo que al frente de cada secretaría se encuentra un secretario de Estado, quien para el despacho de los asuntos de su competencia se auxiliará de los subsecretarios, titular de unidad de administración y finanzas, jefes de unidad, directores, subdirectores, jefes de departamento y los demás funcionarios en los términos que establezca el reglamento interior respectivo y otras disposiciones legales. Aquí nos está diciendo que todos estos funcionarios que forman parte de una Secretaría de Estado van a tener facultades, pero ¿cuáles facultades? Las que se les determine a través del reglamento interior de cada dependencia. No todos los funcionarios de cada dependencia van a poder ejercer todas las facultades, no señor. Aquí sí es necesario analizar el reglamento interior para determinar qué funciones tiene el secretario de Hacienda, qué funciones tiene el subsecretario de Ingresos, qué funciones tiene el subsecretario del ramo, qué funciones tiene el subsecretario de Egresos, qué funciones tienen los directores o los administradores regionales, qué sé yo, así como qué facultades tiene el funcionario de menor jerarquía.
Ahí es donde vamos a determinar la competencia o incompetencia del funcionario que emite el acto administrativo. Licenciado, dice que la competencia se determina con base a ¿qué? Originalmente, la competencia le corresponde a los secretarios de Estado. Ahí es donde nace. ¿Quién tiene la competencia original? El secretario. La derivada, a quien se la van a delegar. ¿Qué nos dice la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal? La competencia original la tienen los secretarios de Estado, pero para el mejor, dice el 16, corresponde originalmente a los titulares de las Secretarías de Estado el trámite y resolución de los asuntos de su competencia. Yo tengo la competencia para todos los asuntos de la Secretaría X, pero para la mejor organización de trabajo podrán delegar. Estamos hablando de facultades delegadas, lo que acabo de mencionar. En los funcionarios a que se refiere el artículo 14 de esta ley, a todos los subdirectores, a todos los subsecretarios o a los administradores o a los funcionarios de menor jerarquía. Cualquiera de sus facultades, excepto aquellas que por disposición de ley o del reglamento interior respectivo deben ser ejercidas precisamente por dichos titulares. Aquí estamos hablando de facultades delegadas, pero aquí estamos hablando de facultades indelegadas. ¿Por qué? Porque dice, hay facultades que tú sí puedes delegar, pero hay facultades que tú no las puedes delegar porque las debes de ejercer tú personalmente, como me lo está diciendo el artículo 16. Entonces, ¿dónde vamos a analizar la competencia de la Secretaría de Hacienda, por ejemplo? Nos vamos a ir al reglamento de la Secretaría de Hacienda. Y ahí nos va a decir, corresponde al secretario de Hacienda las siguientes facultades. Corresponde al subsecretario de Ingresos las siguientes facultades. Corresponde al subsecretario del ramo las siguientes facultades. Corresponde al titular de la Comisión Nacional Bancaria las siguientes facultades. Corresponde al tesorero de la Federación las siguientes facultades. Ya te están diciendo qué facultades tiene cada funcionario. Luego entonces, si voy a notificar un acto administrativo X y lo emite un subsecretario de Ingresos, por decirlo así, y la competencia del de egresos, sería un funcionario incompetente, porque quien lo debió haber emitido es el subsecretario de egresos, ¿no? Entonces el acto por sí solo sería nulo siempre y cuando lo hagas valer. Lo hagas valer. Aquí dentro de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo nos señala que la incompetencia se puede solicitar que el tribunal lo analice de oficio, porque la incompetencia es de orden público. Al ser de orden público, el titular o la sala regional tiene que analizar la competencia del funcionario que lo emite. ¿Por qué? Porque de entrada, si lo emite un funcionario incompetente, el acto como consecuencia va a ser nulo. No puede producir efectos jurídicos. Es como el principio del árbol de la fruta podrida. Si el funcionario es incompetente, la fruta va a ser incompetente. Si el funcionario, la raíz, el árbol, que es el funcionario, su raíz la tiene podrida, el fruto pues van a ser podrido. El acto jurídico nace de un acto que está viciado. ¿Y qué dice la Corte? Frutos de actos viciados de origen producen su nulidad. Luego entonces, si yo voy a demostrar que el acto administrativo fue emitido por un funcionario incompetente, pues con eso es más que suficiente para que se declare la nulidad, porque el fruto que nace del funcionario incompetente no produce efectos jurídicos. Como consecuencia se va a declarar la nulidad. Yo siempre recomiendo a todos los compañeros y a los alumnos que analicen de entrada la competencia del funcionario. Primeramente, la notificación del acto. Ya la notifiqué, ahora voy a analizar el acto administrativo propiamente. Analizar los requisitos del artículo 38 o del artículo 3 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo. Ya lo analicé, no encontré nada, pues ahora me voy a la competencia del funcionario que emite el acto administrativo, porque puede suceder que quien lo emitió sea incompetente. Y aquí vamos a analizar la competencia por grado, por territorio, por cuantía. Sí. Y esos, por ejemplo, esa incompetencia se hace valer por medio de excepciones al contestar, igual que en materia yo lo voy a hacer, no a contestar, al presentar la demanda.
porque quien se va a defender es la autoridad. En mi escrito de Y en tu demanda escrito tengo que de hacerlo demanda valer. vas a hacer tus agravios. Para me causa agravios tanto. Asimismo me causa agravio la emisión del acto jurídico emitido por el ser fulano de tal, en virtud de que viola en mi perjuicio el artículo tal de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, en virtud de que lo emitió un funcionario incompetente. Y ya vas, tú narras. Para tales efectos solicito a este tribunal o a este H tribunal analice de oficio, por ser de orden público, la incompetencia del funcionario que emitió el acto, y con eso obligas al tribunal a que analice toda la competencia, todas las leyes habidas y por haber que le están dando competencia a ese funcionario. Ya ni te quiebra la cabeza. Entonces prácticamente si es en mi escrito inicial de demanda solo lo pronuncio. ¿Lo vas a Para que pronunciar? quien se encargue del estudio a fondo sea la La autoridad. sala. Así es. Aquí te lo está diciendo, aquí, pero aquí más adelante, a ver si lo pasé. Aquí nos dice que el tribunal podrá hacer valer de oficio, por ser de orden público, la incompetencia de la autoridad para dictar la resolución. Tú vas a decir que te causa un agravio, pero también solicitas que analice por ser de oficio la incompetencia del funcionario, y con esto obligas al tribunal a que lo analice. Hay criterios de la Corte y de los tribunales fiscales en ese sentido, de que analicen previamente al fondo del asunto o al asunto, de analicen de entrada la incompetencia. Porque si se demuestra que el funcionario que emitió el acto administrativo es incompetente, pues ya no tiene razón de ser que entres a los demás agravios. ¿Por qué? Porque nació a la vida, Ya hay un elemento, ya hay un elemento para declarar nulo. ¿Por qué? Porque si lo emitió un servidor público incompetente, el fruto va a ser incompetente, no va a producir efecto legal. Gracias. En este tercer párrafo del artículo 16 nos señala que los acuerdos por las cuales se delegan facultades o se adscriban unidades administrativas se deberán publicar en el Diario Oficial de la Federación. Ojo con esto. Los titulares de las administraciones desconcentradas de auditoría fiscal en toda la República ejercen facultades en atención a un decreto mediante el cual se le delegaron facultades para determinados actos jurídicos. El jefe del Servicio de Administración Tributaria emite ese decreto, y en ese decreto lo funda en estos artículos de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y ordena su publicación en el Diario Oficial de la Federación. La pregunta: ¿quién es el responsable o quién es el encargado de ordenar la publicación en el Diario Oficial de la Federación? Ojo, ¿qué es lo que debemos analizar aquí? El jefe del Servicio de Administración Tributaria emite el acuerdo mediante el cual se delegan facultades. Y aquí lo tengo. Este es el acuerdo, fíjense, del 23 de junio de 2016 y sigue vigente. Aristóteles, acuerdo mediante el cual se delegan diversas atribuciones a los servidores públicos del Servicio de Administración Tributaria. Y aquí el jefe del SAT delega facultades a los administradores, a los subadministradores, a los auditores y a funcionarios inferiores. Este dice que se publicó el 23 de junio de 2016. Aristóteles viene, analiza todo, analicen ustedes todas las facultades que se delegan. ¿Y quién es el que firma este acuerdo?
14 de junio de 2016, el jefe del Servicio de Administración Tributaria, Aristóteles Núñez Sánchez, rúbrica. Este acuerdo, para que surta efectos legales, se tiene que publicar en el reglamento, en el Diario Oficial de la Federación, en atención a lo que dispone la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. Aquí, yo, Francisco Castro, o ustedes como abogados, tendríamos que analizar si Aristóteles Núñez Sánchez tiene facultades para ordenar publicar el acuerdo en el Diario Oficial de la Federación. ¿Sí? Analícenlo en el reglamento interior y van a encontrar que no aparece. Dice el párrafo donde aparentemente se faculta dicho acuerdo se publicará en el Diario Oficial de la Federación, pero no dice quién lo va a publicar, que es distinto. Una cosa es que diga, deberá publicar, pero no dice, el acuerdo mediante el cual se delega facultades se publicará. Espérate, pero ¿quién lo va a ordenar? Aquí es donde ¿qué tendríamos que analizar aquí? Sí se ven ustedes que existe la ley del Diario Oficial de la Federación. A ver si lo tengo aquí. No recuerdo si la tengo. Dice el artículo 4, es obligación del Ejecutivo Federal publicar en el Diario Oficial de la Federación los ordenamientos, disposiciones a que se refiere el artículo anterior, así como asegurar su divulgación en condiciones de accesibilidad. O sea, aquí lo que nos está diciendo es que el acuerdo no es válido, no debe de publicarlo él, sino el Ejecutivo. ¿Cuál sería la función del Ejecutivo? Enterarse de todo lo que pasa, ¿no? Por eso a él le dicen, tú, Ejecutivo, eres el responsable de publicar, para que tú te enteres de lo que vas a ordenar publicar, porque a lo mejor te meten gol. Entonces, entendiendo el artículo 4, no debía de haber publicado. Fíjense, esto va más allá de la materia fiscal y administrativa. Yo no sé si en materia de amparo, ustedes ven esto, pudiéramos alegar esto. Espérate, la ley que me está es aplicable. Esto es aplicable. Espérate, ¿quién ordenó su publicación? Y va a aparecer ahí secretario de Gobernación. Espérate, aquí se está diciendo que es el Ejecutivo Federal el que ordena su publicación. Pues entendiendo que es la ley del Diario Oficial de la Federación, se entiende que aplicaría para cualquier materia. Así es. Sin embargo, quizá en la práctica le podría decir yo que nos vamos a los agravios de fondo de la litis y no al sentido de si es o no, o tuvo personalidad o no para publicar, y quizás si se entendiera con eso sería mucho más fácil y rápido tumbar cualquier asunto. Sí, viéndolo así, sí. Claro. ¿Por qué? Porque la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal contempla todas las secretarías de Estado, excepto algunas que ella misma establece. Pero este artículo señala que eso. Fíjate, ¿qué nos dice el artículo? La presente ley tiene por objeto reglamentar la publicación del Diario Oficial de la Federación para favorecer su máxima publicidad, accesibilidad. El Diario Oficial es el órgano de gobierno constitucional de los estados de carácter permanente de interés público, cuya función consiste en publicar en el territorio nacional las leyes, decretos, reglamentos, acuerdos. Aquí está un acuerdo. Sí, eso es más. Ahí está bien claro, hay un acuerdo. ¿Quién publicó el acuerdo mediante el cual se delegan facultades? El jefe del SAT. Quiero ver si tú tienes competencia para ordenar su publicación. Si yo demuestro que él no tiene competencia para ordenar su publicación, este funcionario es incompetente. Sí. Y sería nulo el acto. Así es. Y aquí nos dice, será materia de publicación en el Diario Oficial de la Federación. Y aquí nos señalan todos, acuerdos, resoluciones, circulares, órdenes, todo lo que quieran, acuerdos.
Y aquí el artículo 4 es bien claro. Es obligación del Ejecutivo Federal publicar en el Diario Oficial de la Federación. Es obligación del Ejecutivo. Sí, entendiendo el artículo 4, el Aquí, claro, el Ejecutivo, ¿en quién se deposita? En un presidente de la República. Me alegaron, es que el Ejecutivo abarca todas las dependencias porque depende de... no, espérame, no. Aquí le están dando la obligación al Ejecutivo Federal, y el Ejecutivo Federal está integrado por el presidente de la República. Luego, entonces, el único facultado para publicar en el Diario Oficial de la Federación las leyes correspondientes es el presidente de la República, no cualquiera. Si no, ¿cómo se va a enterar de lo que va a publicar? Ese es el privilegio que él debe de tener, ¿no? Sí. Gracias. Artículo 17 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. Para la más eficaz atención y eficiente despacho de los asuntos de su competencia, las Secretarías de Estado podrán contar con órganos administrativos desconcentrados. El SAT, el Servicio de Administración Tributaria, es un órgano desconcentrado de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Depende jerárquicamente de la Secretaría de Hacienda, y entra aquí. Que les estarán jerárquicamente subordinados y tendrán facultades específicas para resolver sobre la materia y dentro del ámbito territorial que se determine en cada caso, de conformidad con las disposiciones legales aplicables, o sea, de conformidad con su reglamento interior. En el reglamento interior de cada una de las Secretarías de Estado, que será expedido por el Presidente de la República, se determinarán las atribuciones de sus unidades administrativas, así como la forma en que los titulares podrán ser suplidos en sus ausencias. Este es otro vicio que también se da. Muchas de las veces, los actos administrativos, el reglamento interior especifica quién es el que lo va a emitir, qué facultades tiene cada servidor público. Muchas de las veces el servidor público sale fuera del país o no se encuentra en el momento, pero urge notificar un acto administrativo, y en este caso lo firma el subadministrador correspondiente. Dentro del acuerdo de delegación de facultades, se establece que los subadministradores podrán llevar a cabo determinadas acciones. O sea, le están dando competencia a ellos para que firmen actos independientemente del administrador. Y en uno de ellos, precisamente se señala que los subadministradores podrán llevar a cabo actos administrativos. En un asunto, o en un juicio, o en un acto administrativo, hay que analizar esa situación. Si se señala que firma el administrador o el titular de la dependencia y firma el subadministrador porque tiene la facultad establecida en el acuerdo de delegación de facultades, ojo con eso. ¿Qué es lo que va a pasar aquí? ¿Es válido o no sería válido que el subadministrador firme en ausencia del titular? Siempre y cuando se le faculte quien haya tenido o quien haya delegado la función también tenga el carácter y posibilidad de hacerlo, ¿no? En el acto administrativo, no voy a traer unos. Hagan de cuenta que este es el acto administrativo. Viene aquí la raya, firma el administrador desconcentrado de auditoría, por decirlo así. Pero quien firmó fue el subadministrador. Él firmó porque él tiene la competencia que se lo otorgó dentro de un acuerdo. Y él lo firmó. ¿Sí? O bien, él pone la raya, firma el nombre de la y firma el subadministrador. Aquí, ¿qué es lo que vamos a alegar en un momento determinado? Si quien le delegó funciones tenía personalidad jurídica para ello. Ajá. Aquí, ¿qué es lo que nos está diciendo este artículo? Así como la forma en que los titulares podrán ser suplidos en sus ausencias. A lo mejor, cuando una demanda de nulidad, la autoridad alega y dice: espérate, el acto administrativo que emitió el administrador tal, el subadministrador tal, es válido en virtud de que él tiene la facultad establecida en el acuerdo de delegación de facultades.
Sí, pero tú no lo señalaste en el acto administrativo, no señalaste el artículo que te faculta a ti para hacerlo. ¿Sí queda claro? Sí. Entonces, como no se señaló en el acto administrativo consistente en la orden de visita o en la resolución determinante del crédito, no se señaló el artículo que faculta al subadministrador para firmar en ausencia del titular, obviamente va a carecer de legitimado, no está legitimado para poder emitir el acto jurídico. En un asunto jurídico decía, es que está la ley, está en el reglamento. Pues sí, está en el reglamento, está la facultad en el reglamento, pero ¿qué crees? En el acto administrativo que omitiste señalar un fundamento legal que le da la competencia para emitirlo. ¿Cuál que nos dice el 38 del Código? El 38 dice, los actos administrativos que se deban de notificar deberán contener por lo menos los siguientes requisitos: constar por escrito, señalar lugar y fecha de expedición, estar fundado y motivado. Entonces, si no está fundado y motivado el acto jurídico, pues es nulo. Aunque la ley te lo esté diciendo, sí está en ley, pero el acto jurídico se señala que debe estar fundado y motivado, y por eso solo hecho, pues es nulo el acto. Sí, maestro, gracias. Ya quedó claro. Quiero pensar que con esto queda claro lo que es la incompetencia o la competencia que debemos analizar durante un procedimiento, durante un juicio. Nosotros, vuelvo a insistirles, vamos a analizar de entrada el proceso de notificación del acto jurídico. Vamos a analizar de entrada también el acto jurídico mismo. Vamos a analizar los actos subsecuentes que deriven del primer acto de aplicación. Vamos a analizar la competencia o incompetencia del funcionario que emite el acto jurídico. Si ustedes comprenden lo que son las facultades, la competencia, prácticamente ustedes van a aprender lo necesario para poder debatir en un juicio. Aquí lo que yo quiero es que ustedes entiendan cómo vamos a analizar la incompetencia del funcionario. Van a irse siempre al reglamento interior de cada dependencia. Ahí ustedes van a analizar las facultades que tienen los diferentes funcionarios que emiten los diferentes actos administrativos, ya sea en materia fiscal o en materia administrativa. Si les está causando un acto administrativo, un agravio, y este agravio es emitido por la Secretaría de Economía, por decirlo así, ustedes al interponer un medio de defensa van a analizar si la competencia la tiene el funcionario que emite el acto jurídico. Vamos a analizarlo porque esa competencia o la incompetencia es de orden público. Basta con que ustedes así lo señalen para que la autoridad o el tribunal lo analice de manera oficiosa. En la fracción segunda del artículo 51 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, nos señala también la omisión de los requisitos formales exigidos por las leyes, siempre que afecte las defensas del particular y trascienda el sentido de la resolución impugnada, inclusive la ausencia de fundamentación o motivación en su caso. Aquí nos está hablando de todos los requisitos formales que se deben de llevar a cabo. ¿Cómo llevaste a cabo el proceso de notificación? Si te identificaste o no te identificaste. Si te identificaste antes o después de introducirte al domicilio fiscal. ¿Cómo es que llevaste a cabo el procedimiento para requerir pruebas? ¿Cómo es que llevaste el procedimiento para notificar determinado acto jurídico? Esos son los vicios formales que vamos a alegar nosotros como contribuyentes. Es lo que vamos a alegar nosotros como abogados. Es lo que vamos a analizar siempre, siempre, siempre. Por eso yo los invito a que siempre cuando lleven a cabo un juicio en materia fiscal, analicen los vicios formales y después los vicios de fondo. Porque puede suceder que con un vicio formal se declare la nulidad de la resolución determinante del crédito y que no es un acto suficiente para que el crédito quede sin efectos.
Bien, pues prácticamente vamos a dar por concluido el tema del día de hoy. Nos vemos para la siguiente clase. Igual, yo les voy a estar mandando material a la herramienta Classroom para que lo analicen. Buenas tardes.